Muy Si bien. el paciente no Entonces, cuando reacciona hablamos de las con úlceras pépticas, ¿no es cierto? Ahí como ven ustedes, el estómago comienza a sufrir por las múltiples lesiones en la mucosa gástrica que atraviesan las diferentes capas y esta se ve expuesta, ¿listo? Gracias a diferentes situaciones y dentro de esas situaciones la principal es el Helicobacter pylori. Y obviamente el estómago comienza a presentar manifestaciones secundarias a esta lesión que suele ser bastante, pero comprometedora y que muchos pacientes inclusive se limitan a comer gran cantidad de alimentos o entran en ayunos por esta situación y piensan que el hecho de estar en ayunos va a hacer que mejore sus molestias gástricas. Al contrario, las empeora. Está totalmente demostrado que las personas que omiten los horarios de los alimentos son las que habitualmente tienden a producir más ácido gástrico en el estómago y si hay una lesión preexistente, pues hace que ésta empeore. Por lo tanto, la recomendación a las personas también que tienen o que no tienen problemas gástricos es que el organismo debe recibir alimentos cada 3 horas para equilibrar mi contenido ácido con mi contenido alcalino en el estómago y de esa forma evitar la hipersecreción gástrica en ausencia de alimento. Entonces, miren, cuando hablamos del tubo digestivo, ustedes saben, todo comienza en la cavidad oral, donde cuando ingresa el alimento, gracias a las sales, a los diferentes componentes de la saliva que tenemos, comienza a formarse, ¿no es cierto?, el bolo alimenticio, gracias a las ondas peristálticas primarias, ¿no es cierto?, y a sus fases de aclaramiento, ya en el esófago, okay, cae al estómago, en el estómago se produce, ¿no es cierto?, la mezcla, la trituración, el almacenamiento y la digestión de los alimentos y se forma finalmente el quimo alimentario, ¿ya? Y este pasa posteriormente hacia el intestino, donde en el intestino, ¿ya?, se van a mezclar con el jugo pancreático y este contenido que venía ácido más la suma del contenido biliar hace que sean más fácilmente degradables los compuestos y sean más fácilmente absorbidos tanto los aminoácidos, los carbohidratos y los lípidos, ¿no es cierto?, para que cumplan sus diferentes funciones en el organismo. A lo que nos interesa a nosotros, ¿listo?, es las partes del estómago, porque de eso es lo que vamos a hablar. Y ustedes saben que tenemos 3 partes bien diferenciadas y dentro de esas 3 partes, ¿no es cierto?, se encuentra el fondo, el cuerpo y el antro del estómago. Y que en ambos lugares, ¿no es cierto?, están divididos por 2 esfínteres. Un esfínter que tenemos superior, que es el cardia, que me divide el estómago del esófago, y un esfínter inferior, llamado píloro, ¿ya?, que me divide lo que es el estómago y es continuación con el intestino, donde ya ustedes saben que en las primeras porciones del intestino se llama duodeno, etc. ¿Ok? Es importante esta división porque ya ustedes deben saber que hay diferentes regiones del estómago donde predomina más la acidez que en otras regiones. Además deben saber que tenemos una curvatura menor y una curvatura mayor, donde nosotros tenemos que tenerle más miedo a las úlceras que se encuentren en la curvatura mayor en relación a las úlceras que se encuentren en la curvatura menor. Debemos saber de que en todo lo que es el estómago está recubierto por una capa de moco. ¿Listo? Y esta capa de moco es nuestra primera barrera preepitelial que tenemos y es la que nos va a proteger de la constante acidez gástrica que se produce en el estómago. Dentro de este factor preepitelial que también tenemos está el bicarbonato. Entonces ustedes saben que el bicarbonato es alcalino y en cierta forma cuando se comienza a agredir la mucosa gástrica, ¿ya?, y se vence la barrera mucosa o se pierde la barrera mucosa, entonces se va a topar con el componente
del bicarbonato para tratar de neutralizar esa acidez que se está formando de forma exagerada a nivel del estómago. Dos tipos de células principales que tienen que conocer ustedes, ¿ya? Que son las células parietales y las células principales. Como tal, ya ustedes saben que las células parietales se encargan de formar principalmente el ácido clorhídrico y el factor intrínseco. ¿Listo? Entonces, una vez agarraron y salió todo el componente, el contenido del estómago, este se vacía al duodeno, y en el duodeno, gracias a la mezcla de este jugo pancreático, ¿no es cierto?, es donde va a ser más fácil la digestión y la absorción de los diferentes nutrientes. A nivel del estómago tenemos tres capas: una capa más externa, longitudinal, una capa media, circular, y fibras oblicuas internas. ¿Ok? A esto es a lo que me refería con las secreciones gástricas. Miren, las dos principales que tenemos como barreras preepiteliales es la capa de moco y el bicarbonato. Y estas se producen en relación a la secreción tónica. ¿Qué significa? Cuando comienza a aumentar la producción de ácido, entonces comienza a producirse por medio de mis células mucosa, ¿ya? O mi epitelio glandular, comienza a producir mayor cantidad de moco. Y obviamente, como les mencioné, mi función del bicarbonato va a ser neutralizar el ácido gástrico para evitar este daño epitelial. Mis células parietales se encargan de producir ácido clorhídrico, su estímulo la mayor producción de ácido clorhídrico, la gastrina, histamina, y de factor intrínseco. La función: activar la pepsina, degradar las bacterias, y el factor intrínseco, como les mencioné, la función primordial es formar un complejo con la cianocobalamina, ya, transportarla hasta el ileón, donde se va a absorber la vitamina B12, ¿listo?, para su uso. Luego las células enterotomafines, que son las productoras de histamina, las células principales que producen el pepsinógeno, junto con la lipasa gástrica, se encargan de digerir las proteínas. Las células D, que se encargan de producción de somatostatina. Aquí tenemos otra sustancia neutralizadora también de la acidez gástrica, ya que esta lo que hace es inhibir de alguna manera la secreción gástrica y evitar de que haya excesiva cantidad ácida, que significa que el pH no sea menor a 2, menor a 1, etc. ¿Me entienden? Entonces, eso es lo que trata de equilibrar estas células D. Y las células G son las productoras de gastrina. Y las células de gastrina obviamente van a producir más secreción gástrica. Es por eso que cuando fallan las células parietales por algún motivo en su producción de ácido clorhídrico, enseguida las células G van a producir una hipergastrinemia, aumentando la producción de secreción gástrica como fenómeno compensatorio, porque de alguna u otra manera también mi estómago no puede estar alcalino, tiene que mantenerse todo el tiempo ácido. Entonces las células parietales principalmente se producen en lo que es fondo y cuerpo, y las células G se ubican principalmente en lo que es parte del cuerpo y parte del antro, ¿ya? Entonces la parte más distal. Muy bien. Entonces miren, todo el estómago está recubierto por ácido, ¿listo? Perdón, está recubierto por una capa mucosa, ¿ya? Y a la vez también está recubierto por células productoras de histamina, ¿listo? A la vez ustedes ven acá que tenemos una curvatura menor y una curvatura mayor, y que esta colinda, ¿no es cierto?, con parte del fondo y del cuerpo gástrico, y es aquí donde se produce también la mayor cantidad de ácido por las células parietales, pepsinógeno y de factor intrínseco. Y a nivel del antro, lo que le mencionaba hace poco, es donde se produce la mayor cantidad de gastrina. Cuando falla este territorio, entonces aquí es donde se produce igual el problema. ¿Ya? Bien, ahora vamos a hacer algunas definiciones. Listo, ya hemos hablado. ¿Qué me sale cada rato esto? Todo el tiempo están ingresando, se salen, ingresan, no sé qué es lo que ocurre.
Cuando hablamos de úlcera estamos hablando de una solución de continuidad o de pérdida de la barrera de la mucosa epitelial pudiendo penetrar las capas más profundas e incluso llegar a la perforación. ¿Ya? Habíamos hablado de dispepsia, que es un dolor abdominal persistente o recurrente que se localiza sobre todo en el abdomen superior y que puede ser esta funcional estructural. Cualquier sensación de plenitud gástrica o disconfort o malestar en el abdomen superior con dolor es llamado dispepsia. ¿Listo? Cuando hablamos de úlcera péptica, no es lo mismo que hablar de síndrome úlcero-péptico. Úlcera péptica es diferente a síndrome úlcero-péptico. Entonces, síndrome úlcero-péptico, estamos hablando de todos aquellos síntomas y signos propios o relacionados a una úlcera péptica. Pero cuando hablamos de úlcera péptica como tal, estamos hablando de la visualización macroscópica de una úlcera. Por lo tanto, en la úlcera, cuando yo hablo de una úlcera péptica, entonces estoy hablando de que por medio de una endoscopía localicé y demostré la presencia de una úlcera. Y cuando se habla de síndrome úlcero-péptico, son aquellos síntomas y signos que me pueden orientar a que yo esté frente a un paciente con una úlcera péptica. Son dos cosas diferentes. Y esta es una enfermedad igual que la gastritis de origen multifactorial. Se caracteriza desde el punto de vista anatomopatológico por una lesión localizada y generalmente que es solitaria de la mucosa del estómago o del duodeno y que se extiende como mínimo a la nuclear mucosae. Requisito indispensable es que tiene que atravesar al menos la muscular mucosae para yo decir que estoy frente a una úlcera gástrica o duodenal, péptica también llamada. ¿Ya? Entonces miren, vence en mi capa mucosa. Si solamente se encuentra en la capa mucosa, estamos con una gastritis enantematosa, petequial, etcétera. ¿Ya? Pero si va más allá de la mucosa, atraviesa la muscular mucosae o la submucosa, la muscular propia, entonces ya estamos frente a una úlcera gástrica. En Estados Unidos, 1 de cada 10 personas cursan con enfermedad pseudopéptica y de 10 pacientes con dolor abdominal, 1 es diagnosticado de enfermedad pseudopéptica. No hay relación entre el hombre y la mujer y se ha visto que en las úlceras duodenales aparecen en personas entre 25 y 75 años y en las úlceras gástricas en personas entre 55 a 65 años. Los que le mencionaba hace un momento, los factores protectores, preepiteliales, epiteliales y posepiteliales. Los preepiteliales no se olviden, por favor, la capa de moco y el bicarbonato. De los factores epiteliales, cuando se daña el factor preepitelial, entonces mi epitelio lo que va a hacer es tratar de reparar el daño a partir de un rápido recambio celular. ¿Ya? Entonces trata rápidamente de querer reparar, ¿ya?, la invasión o la primera capa epitelial, ¿no es cierto?, que se ha dañado. Y dentro de los factores ya posepiteliales, cuando penetra más esa úlcera, ¿no es cierto?, entonces ahí es donde se activa mi angiogénesis que mantiene viable la mucosa gástrica y duodenal, se forman nuevos vasos sanguíneos, ¿ya?, se activa la microcirculación, los factores de crecimiento, ¿ya?, todo con el afán de mantener la circulación, aportar nutrientes a todo ese tejido y no se perfore, no se necrose en el tiempo. Entonces, miren, los iones de hidrógeno que son partícipes activos en la formación del ácido clorhídrico, como factor promotor, la pepsina, el alcohol, el cigarro, la hipoxia, la isquemia y los AINE, exactamente los mismos factores que estaban relacionados con las gastritis, si se dan cuenta, son exactamente los mismos. Reflujo biliar, las radiaciones, ¿eh?, factores causales frecuentes, al igual que la gastritis, el agente causal número 1 del síndrome úlcero-péptico es infeccioso, es el Helicobacter pylori, y en segundo lugar son los AINE, ¿ya? En tercer lugar están las úlceras por estrés y menos frecuentes hipersecreciones ácidas como el hipergastrinoma, la mastocitosis, infecciones por virus como herpes simple, insuficiencias vasculares, radiación, quimioterapia, etc. Miren, exactamente este es el mismo mecanismo fisiopatológico que les mencioné en las gastritis.
la coexistencia de Helicobacter pylori con AINE suma alrededor de 95 al 98% como factores ya agresivos, contributivos que alteran mis mecanismos defensivos de la mucosa gastroduodenal, y que si a esto le sumamos factores locales como el ácido, la pepsina u otros factores exógenos como antecedentes de ser tabaquista crónico y estar sometido a situación de estrés, ¿ya? Son los principales grupos que van a favorecer la formación de las úlceras. Entonces, lo que más ustedes tienen que pensar siempre, en primera línea, Helicobacter pylori y AINE. Y si yo ya tengo una úlcera, ¿ya? El hecho de que la persona continúe fumando interviene en la cicatrización de las úlceras. De nada sirve que yo dé un tratamiento para el Helicobacter pylori o para la úlcera como tal si el paciente continúa fumando. Este otro dato que es demasiado importante: ¿dónde se localiza habitualmente el Helicobacter pylori? ¿A nivel del estómago o a nivel del duodeno? Pues está esto de más estudiado y demostrado. El Helicobacter pylori ocasiona en el 95% de los casos úlceras duodenales en relación al 85% úlceras gástricas. No se vayan a equivocar, siempre suelo preguntar yo eso en los exámenes, en la práctica, ¿ya? El Helicobacter pylori relacionado a úlceras duodenales principalmente. Y solo en un 85% afecta a nivel del estómago. Y en las gastropatías por AINE, ¿dónde es que se afecta habitualmente? De la misma forma. En primer lugar duodeno y en segundo lugar a nivel del estómago. Vaya paradoja, ¿no? Ahora, referente a la clínica, si bien el dolor es en epigastrio, ustedes tienen que saber que el síndrome ulceropéptico se caracteriza por tener dos condiciones: por tener ritmicidad y por tener periodicidad. Entonces, si les pregunto, ¿cuáles son las dos características distintivas de un síndrome ulceropéptico? Entonces son la ritmicidad y la periodicidad. ¿En qué consiste esto? Si bien yo tengo un dolor en epigastrio que puede ser como un ardor, un dolor corrosivo o una sensación de hambre doloroso, que a más de uno seguro le ha ocurrido alguna vez, es cierto que sienten que tiene hambre, pero a la vez le duele el estómago y no saben si comer o no comer. ¿Ya? Entonces, eso es parte del síndrome ulceropéptico. ¿Pero a qué se refiere la ritmicidad? Significa de que tiene un ritmo de inicio del dolor. Y esto está totalmente relacionado porque se ha visto que la ingesta de alimentos, ¿listo?, que habitualmente la solemos hacer en las noches y después nosotros es como si entráramos en un ayuno y no recibimos alimento y comienza a aumentar la acidez gástrica, y es entonces ahí de que si hay una exposición de la capa mucosa y esta se expone al ácido, comienzan a aparecer las molestias. Y es por eso que principalmente aparece entre 1 a 3 horas después de las comidas este dolor. Cuando la úlcera es a nivel del duodeno, ¿listo?, calma con la ingesta de comida o de antiácidos. Pero cuando la úlcera es a nivel del estómago, el dolor aumenta con la ingesta de alimentos o antiácidos. Algunas personas suelen dar leche, ¿no es cierto? Porque quizás relativamente han visto que es fría y además tiene un componente relativamente alcalino. No está tan demostrado eso. Lo que sí ustedes tienen que conocer es esto: el dolor apareció después de cuántas horas que inició o que fue su último alimento. Después de 3 horas, listo. ¿Comió algo o no comió? Comí. ¿Y le calmó el dolor o no le calmó? Sí, me calmó. Entonces, si le calma el dolor, lo más probable es úlcera duodenal. Si no le calma el dolor y al contrario le aumenta con la ingesta de comida o antiácido, úlceras gástricas. ¿Ya? El otro dato que es importante y que es la periodicidad, se refiere a que por periodos del año vuelve la misma sintomatología. Pareciera que fuera esto estacional, de acuerdo a una estación del año.
Y ahí es que se han visto brotes sintomáticos de semanas de duración y que generalmente tienen relación con las estaciones del año, principalmente en primavera o otoño, seguidos de remisiones espontáneas con periodos libres de síntomas en los meses, en los siguientes meses o años. ¿Cuál será la razón? No sé si en los meses de primavera o otoño las personas tienden relativamente más tendencia a consumir alimentos que no sean tan saludables y al contrario más nocivos para la salud y estos hagan que aumente la gastrolesividad. Muy bien. Otra de las molestias, anorexia, pérdida de peso, puede haber náuseas, vómitos, pueden haber flatulencia, distensión abdominal, intolerancia a las grasas, distensión, pirosis, etcétera. Ahora, no es nomás decir, bueno, tengo un síndrome ulceropéptico y ahora ¿qué hago? ¿Voy al hospital? ¿No voy al hospital? ¿Qué tomo? ¿Cuándo debo ir de inmediato? Y para eso debo conocer yo algunos signos de alarma que me tienen que hacer pensar de que esa úlcera gástrica duodenal se está complicando. Y uno de los síntomas es el dolor continuo. No me para con nada, al contrario, me aumenta. Es más intenso y predomina de forma nocturna. Si hay vómitos de repetición, peor si hay hematemesis o melenas, significa que esa úlcera ha sangrado, ¿ya? Y es tanta la cantidad de sangre que se está eliminando tanto por arriba como por abajo. Síndrome tóxico que se puede acompañar de un proceso infeccioso agregado, una masa a nivel de epigastrio o linfadenopatía supraclavicular, los famosos ganglios de Bishop, ¿cierto? Y esto lo único que me va a hacer pensar esta masa epigástrica es un cáncer gástrico que se ha ulcerado, que ha sangrado o que me ha dado la sintomatología en ese momento. Y es lo habitual que suele ocurrir. Habitualmente estos pacientes que tienen cáncer gástrico inicialmente son asintomáticos y cuando se ulceran dan la clínica de un síndrome ulceropéptico, ¿ya? Y comienzan a perder peso o directamente se los diagnostica cuando ya sangraron y fue necesario realizar una endoscopía y ahí es donde se visualizan las lesiones que suelen ser compatibles con un cáncer gástrico. La presencia de anemia, la palidez mucocutánea tiene que alarmarme y decirle, bueno, flaco, te vas a la emergencia porque puede ser que se esté complicando o que tengas una úlcera y este esté sangrando, es mejor que te hagan un análisis y listo. No se olviden que el síndrome ulceropéptico ya es una patología que se presenta habitualmente en las noches y madrugadas. Muy rara vez van a ver dentro del día. ¿Por qué dentro del día? Porque recibes alimento, ¿no es cierto? Aunque cada 5 o 6 horas, pero estás recibiendo. Hay molestias que son suaves, pero las principales te las llevas en la noche por falta de alimento y el aumento de la hipersecreción gástrica. Otros antecedentes de riesgo, ser mayor de 45 o 50 años, haber tenido anteriormente ya una úlcera gástrica, antecedentes de cáncer del tubo digestivo, una cirugía gástrica previa, o haber tenido una hemorragia digestiva alta previamente, o uso prolongado de águilas. A la exploración física, ¿qué es lo que puedo encontrar? Habitualmente suele ser normal o puedo palpar a nivel del epigastrio, ¿ya? Una leve resistencia abdominal, pero es muy leve, ¿ya? Y depende mucho del umbral de dolor de la persona. No en todos habitualmente encuentran. Ustedes, eh, a ver, hay pacientes que tienen, por decirle, eh, tienen una sospecha por medio de un pólipo a nivel del colon sigmoide o del resto y necesitan realizarle una endoscopía para ver si no hay digestiva alta, para ver si no hay alguna lesión gástrica y le hacen la endoscopía y ven úlceras gástricas y ven activas y ven a nivel del duodeno lo mismo y algunas que hayan sangrado o estén en fase de cicatrización, le palpas abdomen, no duele nada y le preguntas si ha tenido molestia a nivel de epigastrio las últimas 2 semanas o el mes y no te manifiestan absolutamente nada. Es muy relativa la sintomatología, al igual que la gastritis. Pocos síntomas, ¿ya? Y grandes lesiones o grandes lesiones con pocos síntomas. ¿Ok?
De todas maneras, el examen físico es importante ya que puede reflejar la existencia de complicaciones. Por ejemplo, una palidez cutánea mucosa sugiere hemorragia, por lo tanto hay que hacer un tacto rectal. Un abdomen en tabla con signos de irritación peritoneal sugiere una perforación o movimientos gástricos en ayuna, estenosis pilórica. Adelantándonos a las clasificaciones de las úlceras gástricas endoscópicamente, entonces está la clasificación de Johnson, miren acá. La tipo 1, la que está localizada en cuerpo y curvatura menor, coexiste con secreción ácida normal o baja, ya hay gran cantidad de moco en este nivel. El tipo 2 vendría a ser la que está en cuerpo y curvatura menor y coexisten con las úlceras duodenales. Aquí hay una hipersecreción ácida por la producción de gastrina. El tipo 3 son las prepilóricos, están igual con bastante secreción de ácido por medio de la gastrina. Y el tipo 4, que son las que se ubican acá en la unión gastroesofágica con secreción ácida habitualmente normal. Y el tipo 5 son las que se asocian en la curvatura mayor. Estas son las que tienen que tenerle más miedo. Toda úlcera gástrica o duodenal que sea mayor a 3 centímetros y que se encuentre en curvatura mayor es sugestiva de malignidad hasta no se demostrar lo contrario. Entonces los endoscopistas saben eso y agarran y comienzan a tomar biopsias de esa área. Toman entre 5 a 7 muestras de cada extremo o de cada lugar sospechoso, listo, para enviar a patología. Las peores úlceras que pueden existir y que requieren inmediatamente de la asistencia de un cirujano son las úlceras duodenales, sobre todo las que se ubican a nivel de la segunda porción del duodeno. Cuando el endoscopista localiza una úlcera a nivel de esa región, listo, entonces tiemblan, le tiene miedo porque son las peores úlceras. ¿Pero por qué? Porque resulta que en la parte posterior de la segunda porción del duodeno pasa la arteria duodenogástrica. Y esta arteria duodenogástrica, ¿no es cierto?, se puede perforar esta úlcera y lesionar esa arteria y hacer que haya un sangrado retroperitoneal o intraabdominal, ¿ya? Y entonces eso hace que el paciente rápidamente se choquee y tenga riesgo de mayor mortalidad. Por lo tanto, ¿no es cierto?, cuando hay úlceras gástricas, perdón, úlceras duodenales, segunda porción del duodeno, ¿listo?, tienen que estar de la manito del cirujano porque en cualquier rato puede convertirse en una indicación quirúrgica. Hay que tenerle miedo a esas úlceras. Miren, aquí tenemos una radiografía de tórax PA, aquí tenemos el diafragma del lado derecho y del lado izquierdo. Lo que les tiene que llamar la atención es el aire subdiafragmático, no tanto del lado izquierdo sino del lado derecho, que me sugiere una ruptura de víscera hueca. En el contexto de un paciente que está con hematemesis y en abdomen en tabla, con ruidos hidroaéreos abolidos o hipoactivos, tengo que pensar netamente en que había una ruptura de víscera hueca. Entonces, lo más principal que ha debido ocurrir es que una úlcera gástrica o duodenal se ha perforado y ha ocasionado este aire subdiafragmático. Entonces se convierte en una urgencia quirúrgica y tiene que entrar a quirófano no solamente a reponer o a reparar esa úlcera gástrica o duodenal, sino también a revisar toda la cavidad abdominal. Aquí si se hace un estudio contrastado, se ve cómo hay una fuga del contraste a nivel de curvatura menor. Entonces siempre es importante, frente a las sospechas de úlceras gástricas, realizar una endoscopía digestiva alta. Miren, así como se ve las úlceras como soluciones de continuidad de un área específica, ¿ya? Y cuando estas úlceras comienzan a sangrar, entonces es donde comienzan a ser perjudiciales. Miren, acá ya una úlcera gástrica totalmente ya con fibrina, listo, ya entrando en fase de cicatrización. Aquí una todavía que está con un pequeño sangradito en napa. El tratamiento está igual en base dirigido a erradicar la causa que lo está produciendo. Hay varias opciones, igual los anti-H2, ¿ya? Y están los inhibidores de la bomba de protones. Y entre los inhibidores de la bomba de protones, ¿cuál utilizar para mejorar la sintomatología? Omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol, esomeprazol. ¿Cuál es mejor? ¿Por qué?
Porque muchos médicos agarran y se fijan en eso, ven que sale una nueva línea farmacéutica y lo lanzan al, al Esomec, ¿no es cierto? Y piensan que es mejor que el omeprazol, ¿cierto? Y en realidad se han hecho múltiples estudios para comparar la efectividad entre uno y otro IVP y ver cuál es mejor para mejorar o aumentar la acidez gástrica y de esa forma disminuir el tiempo de exposición de este ácido con la úlcera. Y se ha visto que la relación entre el omeprazol con el resto de los IVP en cuestión de eficacia, al final del día lo único que hace la diferencia es entre el 1 y el 2%. Frente al costo de dar un omeprazol que te puede dar 1,50 entre dar un esomeprazol que te puede costar 14 o 15 bolivianos. Que por cierto, ahí están. Entonces, no vale la pena hacerlo gastar mucho al paciente cuando yo puedo controlar los síntomas, ¿no es cierto?, con un simple omeprazol, inclusive dando una dosis habitual o dando una dosis doble hasta el control de los síntomas. Y obviamente, si yo tengo un paciente con un síndrome ulceropéptico, tengo que necesariamente descartar, ¿ya?, de forma serológica la presencia del Helicobacter pylori. Y si este fuera el motivo que ocasionó esta úlcera gástrica, tendré que hacer el tratamiento del Helicobacter pylori. Y es ahí donde entra el trabajo que les di a ustedes para que sean ustedes los que me digan cuáles son el tratamiento de primera línea, segunda, tercera, de rescate, cuándo se da, cuándo no se da, cuándo se hace la prueba de la ureasa, cuándo es más importante hacer la búsqueda de antígeno Helicobacter pylori en materia fecal. ¿Será que me sirve antes del tratamiento o después del tratamiento? ¿Tienen la utilidad de la endoscopía para el diagnóstico de un Helicobacter pylori, etcétera? Entonces hay muchas preguntas para poder resolverlo y eso se los voy a dejar a ustedes para que lo vean. ¿Listo? No se olviden, de la misma forma, al igual que la gastritis, siempre dar un citoprotector con un inhibidor de la bomba de protones para mejorar los síntomas. Esa es la clave del éxito. ¿Listo? Y evitar la exposición a los factores exógenos del paciente. Muy bien. Espero que haya quedado claro, chicos.